a que los precios de los alimentos se estabilicen del todo. Una situación que nos va marcando ya cuál sería la pauta del año 2023, que se hablaba, recordemos, a fines del 2022, como un año de recesión. El ministro Mario Marcel que descartó esto, o que al menos le bajó los ánimos, pero queremos ver cómo se viene este panorama ya con el primer gran indicador de justamente este año 2023. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Lo primero, ¿qué falló en las expectativas últimas que se habían dado? Recuerdo las primeras que decían bajo un 1%, pero ahora se dijo bajo el 0,5%. ¿Qué fue lo que sucedió entre medio para que hoy día estuviésemos hablando de un IPC un poco más alto de lo que se esperaba por el mercado? Yo creo que el mercado fundamentalmente ha estado sobreestimando fundamentalmente la caída en los precios, de la misma manera como también sobreestimó la caída en la producción. Yo creo que ambos elementos podrían definir un poco lo que hemos visto en el último tiempo y es un poco a lo que se refería el ministro Marcel cuando sale la cifra de crecimiento del año 2022, donde un poco lo que me señalabas tú se refería a que las posibilidades reales de un estancamiento mayor se han ido alejando. Entonces lo que observamos fundamentalmente es una combinación que yo considero bastante buena, en el sentido de que el crecimiento económico ha ido cayendo, pero mucho menos de lo que esperábamos, y eso va acompañado de que a su vez la inflación también ha ido cayendo, no a la fuerza que esperábamos, pero fundamentalmente ha ido cayendo, tal como mencionaba en la nota, desde el 14,1 que tuvimos en agosto hasta el 12,8 que acumulamos el año 2022, y hoy día volvemos a caer hasta el 12,3, que es una cifra importante. Vamos bajando la inflación más lento de lo que creíamos, pero a su vez también el crecimiento tampoco ha ido cayendo a la velocidad tan fuerte como esperábamos. Y en ese sentido, 4 o 5%, que sería la meta que se está proponiendo para el año 2023, finalmente como la real. ¿Usted de acuerdo justamente con que ese sería el rango? No, nosotros lo conversamos nosotros hace un par de semanas atrás, nosotros estimamos que debería estar entre un 6 y un 7%. La mayoría de las estimaciones están entre el 5 y el 6 o 5, 5 y medio. Nosotros creemos que nos vamos a acercar más a un 6 o un 7%, fundamentalmente porque en el mundo en general no se ha observado una baja sustantiva en los precios. Lo que observamos, por ejemplo, en Estados Unidos es exactamente lo mismo. Nosotros esperábamos una semana atrás que Estados Unidos, algunas personas esperaban que aumentara la tasa en 0,75 y la aumentó en 0,50. Es decir, seguimos teniendo un problema de inflación. Lo que pasa es que este problema de inflación no ha sido tanto como considerábamos. O sea, ha ido cayendo de manera considerable, pero no tan rápidamente como creíamos, tanto en Chile como en el mundo. Por tanto, creemos nosotros, nuestras estimaciones nos llevan a decir que será entre un 6 y un 7%. No quiero poner a pelear a los expertos ni tampoco a quienes conocen de la materia, pero, por ejemplo, durante esta jornada hablaron desde Hacienda, la ministra subrogante, y dijo que se termina con una inflación del 4 o 5%. Usted lo nombraba, hay al parecer una sobreexpectativa de la baja de la inflación. Las otras expectativas son un poco más pesimistas. ¿Estamos pecando un poco tal vez del optimismo, tal vez con lo que dijo Mario Marcel, de que tampoco la recesión iba a llegar durante este año 2023? ¿Qué está pasando justamente con esas visiones? Debo tener claro que normalmente el crecimiento con la inflación se va moviendo más o menos de manera similar, ¿no? Cuando tenemos mucho crecimiento económico, lo más normal es que esto vaya acompañado de inflación. Lo que tuvimos el año pasado fue una situación extraña, esto que muchos decían que estábamos en esta inflación, ¿verdad? Donde había un crecimiento económico o decrecimiento económico de frentón con altas tasas de inflación. Entonces, estos elementos son un poco lo que se esperan. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando ahora? Fundamentalmente es que la caída en la producción ha sido mucho menor de la que se esperaba. Tal como mencionábamos, nosotros esperábamos una caída de la producción del último año mucho más potente y de hecho todas las estimaciones para el año 2003 en algún momento llegaron a un 2% negativo, han ido decreciendo, ¿no? Estamos diciendo que hoy día vamos a decrecer un 1,5 o tal vez incluso menos que eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el crecimiento económico no ha caído tan fuerte y a su vez la inflación tampoco ha caído tan fuerte. Entonces, desde mi perspectiva, es algo positivo porque lo más negativo que nos puede pasar
es que nuestra economía se frene muy potentemente. Porque si se frena muy Ya. potentemente, si tenemos un decrecimiento económico, vamos a observar tasas de desempleo que son muy dañinas para la sociedad. La inflación también es dañina para la sociedad, fundamentalmente para la parte menos favorecida, para la gente más pobre, pero hoy día el gobierno está desarrollando algunos elementos que van apuntando a esas personas. Por tanto, efectivamente, hoy día, desde mi posición, preferiría un poquito más de inflación y que el crecimiento fuera un poquito mayor, que es lo que estamos observando hoy día. Por eso que no creo que el crecimiento económico, o sea, perdón, no creo que la tasa de inflación esté en torno a un 4 o un 5%, sino que yo la observo más entre un 6 y un 7%. Perfecto. Hey, Rodrigo, estamos viendo muchas imágenes de alimentos, que es parte de lo que tuvo alzas, las bebidas no alcohólicas, los alimentos, productos básicos que no podemos dejar de consumir. ¿Se espera alguna disminución en los precios o derechamente eso no va a pasar por ninguna manera, a pesar de que el dólar esté bajando, por ejemplo, de que haya un crecimiento de nuestra economía y un fortalecimiento también de nuestra moneda a nivel mundial? Se hace bastante complejo el asunto de los alimentos, porque recordemos que los alimentos dependen de una serie de variables, ¿no? Una de las variables tiene que ver con variables ambientales, y en diciembre llovió, por ejemplo. Eso evidentemente genera un problema en la producción agrícola. Ahora tenemos incendios en sectores que son de mucha producción de fruta, de vinos. Entonces, debiese esto tener una incidencia en los precios que no van a ayudar a que los precios bajen. Lo más normal es que los precios tendrían a subir porque tenemos una problemática en la producción agrícola, forestal y en los procesos de flujo finalmente de estos alimentos. Por tanto, yo no observo que debiésemos tener una caída importante en los precios. Y en el caso de, por ejemplo, el transporte, que fue uno de los ítems que bajó con la benzina, ¿es certero creer que eso podría ser más barato o derechamente es parte de un fenómeno de reajuste? Lo mismo con el IVA, por ejemplo, el cambio en el IVA. ¿Son procesos de reajuste que no los consideramos o que no los deberíamos considerar tanto en las mediciones? Yo creo que el precio del transporte es importante porque está afectado fundamentalmente por el precio del petróleo, que efectivamente ha tenido una caída y fundamentalmente tenemos que esperar cuál va a ser el efecto de la baja del dólar, que efectivamente, tal como también conversamos nosotros hace un par de semanas, iba a estar un tanto fluctuante. La verdad es que nuestras estimaciones es que iba a fluctuar entre los 810 y 820 pesos. La última semana ha estado un poco más bajo que eso. Entonces, eso va a tener un efecto positivo, positivo para el usuario, ¿no? En este caso, respecto al precio de los combustibles. Es decir, debiésemos observar en una semana más, cuando salga el precio para las próximas 3 semanas, nuevamente una disminución en los precios de los combustibles. Y eso evidentemente debiese permear todo el resto de los precios, es decir, el precio del transporte, y por tanto debiese tener algún impacto en los distintos precios. Pero tenemos que observar en realidad cuál va a ser ese efecto. Esperemos que sea un efecto importante. El problema está en que sigue siendo fluctuante tanto la variación del tipo de cambio como la variación del precio del petróleo. Y en ese punto, el dólar, que aún es muy fluctuante, ¿se debería quedar en este rango ya para por lo menos primer semestre? No sé si primer semestre, pero por lo menos de aquí a los próximos meses. La verdad es que lo que ha pasado con Estados Unidos fundamentalmente ya se movió de cierta manera la Fed, ya se movió también el Banco Central Europeo, por tanto podríamos esperar que de aquí a los próximos 2 meses debiese permanecer estable dentro de esta variación que tenemos en el último tiempo, ¿no? Que finalmente estamos diciendo que hoy día está a 790, mañana podría estar a 800, 815 sin mayores complicaciones. Entonces, pero dentro de esos márgenes debiésemos considerarlo, porque insisto, tal como hemos conversado, si es que no pasa nada extraño, si es que se mantienen las condiciones actuales, debiésemos estar en ese entorno, entre los 790 en algún día y entre los 815 pesos, por ahí debiesen moverse de aquí a los próximos 2 meses. Exacto, esos fenómenos extraños que podrían ser más incendios o que la guerra en Ucrania, por ejemplo, sea más cruda, sobre todo porque hay ahí un tema de importaciones del aceite. Sabemos que eso nos impactó directamente. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y también docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias.